Te vamos a hablar de los milagros de la vida que vivimos el ser humano. Quiero dejarles en cuenta que este tema no es religioso ni nada por el estilo, ¿verdad? Los milagros son cada persona, ¿verdad? Cada persona tiene su definición individual. Yo ahorita les voy a decir mi definición mía, pero sí quiero dejar en claro que este tema no es religioso. Es cada quien, como los quiera ver, como lo quiera tomar. Yo en particular, pues soy católica, ¿verdad? Hay mucha gente que no cree en nada, mucha gente que tiene sus religiones, sus creencias. En lo que tú creas, eso es lo que hace los milagros. Sea el universo, sea el Buda, sea los religiones que profesen, ese es el que te hace milagros, el que crea estos milagros. Milagros de la vida que cada uno, que cada ser humano experimenta y muchas veces no los vemos, no les damos importancia o ya después de tiempo vemos, recordamos y caemos en cuenta que fue un milagro, ¿verdad? Pasan que son inexplicables. Bueno, hoy quiero compartirles este tema muy importante, como les digo, mientras que me voy arreglando con ustedes. Quiero compartirles este tema que les digo es algo muy especial para mí y que vivimos todos, ¿verdad? No nomás yo, lo experimentamos todos, pero a veces pues no lo vemos, a veces son cosas muy pequeñas que no logramos apreciarlas, no logramos verlas. Para ustedes es una pregunta y ¿ustedes creen en los milagros? Esa es una pregunta y aquí coméntenme. Leerlo. Yo en lo particular, yo sí, si hablo de estas cosas, pues son como cosas mágicas o ustedes lo ven mucho en las películas, ¿verdad? Esto de los milagros, de cosas que suceden extraordinarias. Yo hablo de cosas reales, voy a hablar de cosas reales que pasan en la vida real, no en, no en las películas, no en la ficción de las películas, ¿verdad? Son cosas reales que pasan en la vida real. Entonces, pues yo hablo de eso, son cosas sencillas que a veces pequeñas que a veces no le damos esa importancia que deben de tener. Entonces, sí, por ejemplo, los milagros como al despertar, ¿verdad? Como dicen, cada mañana, cada despertar viene siendo un milagro. Al tener a nuestros hijos juntos, el poderlos ver, el tenerlos en casa todos los días, que estén con nosotros, ese viene siendo otro milagro de la vida. El recibir una palabra de aliento, una palabra, cuando uno está en esos momentos tristes, en esos momentos de problemas, que no hayamos una solución, ¿verdad? En esos momentos, también viene siendo un milagro cuando de la nada alguien llega y te da esas palabras ¿cómo se dice? De aliento, pues. Entonces, pues, también cuando, cuando uno está, que tiene muchos problemas y estás a punto de tirar la toalla que estás en una total depresión o cosas así, también cuando llega alguien de la nada y te levanta, te da su hombro, su apoyo total para que tú salgas de ese trance, de esa situación. Entonces, aquí hasta los milagros se ven en pequeñas y grandes cosas, ¿verdad? Normalmente nosotros como seres humanos que estamos encerrados en cosas de nuestra vida, de nuestra rutina, no logramos ver ni apreciar esos detalles. Entonces, sí es importante darnos el tiempo, porque a veces Dios, el universo, lo que ustedes crean, te da una sacudida y te aquieta, te pone pruebas para aquietarte y que voltees a tu alrededor y te des cuenta de las cosas. Pero es mejor uno mismo darse cuenta o esperar que Dios te dé esas sacudidas, porque son sacudidas buenas. Porque el día de hoy todas las que están aquí conectadas viene siendo un milagro que están escuchando este tema, esto que vamos a hablar. Por algo están aquí. Entonces, no, nada es coincidencia ni casualidad. Es algo que los hizo que se conectaran el día de hoy. Yo les voy a decir para mí qué son los milagros, ¿verdad? Para mí, un milagro no es solo desafía la ciencia o a veces simplemente poder dormir en paz. Ese viene siendo un milagro. O ver a tu mamá sonreír, ver a tu familia o que alguien te diga te quiero, con un te quiero verdadero, ¿verdad? El verdadero milagro no es lo grande, no esperes algo grande, algo mágico, es lo que toca el alma. Y eso es lo complicado de ver el alma, ver lo más sencillo. Hay cosas extraordinarias que no vemos. Bienvenida, Sujei. Y para mí eso es un milagro, algo que desafía la ciencia cuando te dicen, ya no hay nada que hacer por esta persona, por esta situación, ya no hay ya no hay nada que hacer. Cuando te dan esas palabras, se derrumba todo por dentro de uno. Y, y pues eso para la ciencia, pues no hay ya no hay solución, ¿verdad? Y es cuando llega ese milagro que simplemente sucede
y a veces pues no, uno no puede razonarlo, no puede explicarse, ¿verdad? Eso es cuando sucede un milagro, que sucede de la nada. Ustedes sabían desde que se levantan, desde que están viviendo, bueno, desde que se levantan están viviendo un milagro al despertarse, al ver a su familia, a sus hijos, un nuevo día. Y ahí inicia un milagro. Desde ahí inicia el milagro de la vida, ¿verdad? Tu corazón, cuando te levantas, que tu corazón late, que tus pulmones están respirando, que tu cuerpo funciona perfectamente, que tienes, como dicen, vida y salud. Y ni siquiera lo piensas, ¿verdad? Ni siquiera pensamos en eso, que es algo normal, yo lo hacemos cotidiano. También cuando tenemos comida en la mesa, tenemos ropa, alguien que está a nuestro lado, alguien que nos quiere, eso también es mucho, eso ya es mucho, ¿verdad? Es algo grande. Y al tener todo eso ya es más que suficiente, como dice. Pero nosotros a veces nos sentimos desafortunados, desolados, que pues que no hay nada extraordinario en nuestras vidas, pero realmente sí lo hay, nomás que a veces nos cegamos, queremos ver grandes cosas, grandes cambios, grandes cosas, pero no es así, hay que verlo, saber ver esas pequeñas cosas. A veces estamos tan ocupados, queriendo más en la vida material, eh, y que se nos olvidan agradecer lo que tenemos. Y cuando eso falta, pues ahí es cuando entendemos que es un milagro, ¿verdad? Cuando no agradecemos lo que tenemos y cuando nos hace falta, es cuando imploramos tener esos milagros. Entonces, sí es importante agradecer y estar pues en eso, ver lo más pequeño de nuestras vidas. Como dicen, éramos felices y no lo sabíamos. Eso es una frase muy que se asemeja a esto. Tenemos todo y no somos felices. Siempre queremos más, siempre estamos en busca de más cosas, de más, tener más, de todo lo que queremos tener más. Entonces, pues sí, hay que ponernos a pensar en eso. Les voy a contar una historia real, mía, ¿verdad? De, de cuando yo estaba en Monterrey con mi hija Miriam, ahí yo experimenté un milagro, que ese viene siendo para mí un milagro grande. Pero como les digo, en nuestra vida cotidiana hay miles de milagros, cosas pequeñas que no le damos ese valor, esa importancia. Entonces, bueno, esta historia que les voy a contar de un milagro que yo experimenté hace aproximadamente 6 años, no, ya 7, vamos para 7 años, que mi hija Miriam la operaron, ella tenía un mes de vida, de nacida, y, y ella pues la tenían que operar porque los doctores decían que tenía un tumor en el ovario. Entonces, pues, le hicieron varios estudios y al último, pues, ese era el diagnóstico, ¿verdad? Que tenía un tumor. Cuando, pues, la pasaron a operación, de operación salió, pero dijeron que iba a estar en cuidados intensivos, porque se había complicado algo de, al entubarla, la tenían que dormir y la entubaron, entonces, que se había complicado algo de la intubación, entonces, que tenían miedo los doctores a que la desentubaran y luego ya después, en el transcurso de la recuperación, pudiera necesitar volverla a entubar. Entonces ellos lo que hicieron fue, lo que ellos hicieron, pues dejarla entubada para no ellos batallar después de que le fuera a pasar algo y tenían que intubarla de emergencia. Entonces decidieron ellos mejor dejarla entubada. Cuando estuvo en cuidados intensivos, pues ahí estuvo ella, ¿verdad? Pasó un día, al siguiente día, que le dio un paro cardiorrespiratorio por no sé cuántos segundos. Entonces, pues lograron estabilizarla, lograron volverla en sí, ¿verdad? Y dijeron los doctores pues que tenían que seguirla entubando, pero que tenía el riesgo de que volviera a pasar eso, de que al estar entubada, tienen que estar bien al pendiente del paciente porque salen secreciones en el tubo donde están intubadas, se juntan como secreciones como mucosidad, y entonces tienen que estar al pendiente para limpiar todo eso y que no se tape el tubo y respiren bien, fluya bien el oxígeno. Entonces, a ella me dijeron, ¿verdad? Me dan todos los días en la mañana, pues nos daban el reporte, no podíamos verla, estar ahí ni verla. Nada más a cierto horario podíamos ir a verla, ¿verdad? Entonces, pues ya eso nos dijeron en la mañana.
del día, un día después de que la operaron. Entonces ya en la mañana pues nos dijeron eso, ¿verdad? Que había pasado que había tenido un paro cardiorrespiratorio y que ojalá y que no hubiera secuelas, ninguna complicación pues de ese paro, ¿verdad? Que tuvo por no sé cuánto, no recuerdo bien cuántos minutos, segundos o minutos estuvo, segundos, cuántos segundos, pues murió, ¿verdad? Porque uno cuando no reacciona, te vas, y la lograron estabilizar y todo, y ya nos dijeron, en la mañana que fuimos a que nos dieran los informes, pues nos dijeron que había pasado eso y que esperaban los doctores que no fuera a volver a pasar esa situación, que porque con eso que pasó pudiera haber secuelas o cosas, ¿verdad? Que pudieran, secuelas, pues que pudiera tener la niña por el tiempo que estuvo sin oxígeno y pues que podía haber secuelas. Bueno, el chiste pues que salimos y en ese tiempo estábamos mi suegra y yo en el hospital, en el seguro, y las dos entramos y nos dieron el informe a las dos. Salimos de ahí como zombies, salimos de ahí de la sala de observación, de cuidados intensivos, salimos como zombies, como muertas en vida, como en shock, así. Salimos de ahí y pues las dos calladas, serias, mi suegra nomás me volteaba a ver y yo pues iba pensando o en shock, o sea, no entendía la gravedad de todo esto, ¿verdad? Nomás me quedó en mi cabeza retumbando de que pues que se fue mi hija y que la habían estabilizado, pero pues que había pasado eso. Entonces, sí fue algo pues impactante para mí. Ya después de que ya bajamos de ahí del hospital, nos bajamos para afuera a almorzar, a comer. De ahí de donde estaba mi hija, nos bajamos, nos fuimos hacia afuera, como les digo, nomás podíamos subir a las horas de visita, de que nos daban los informes, y tenemos que regresar para salirnos afuera y esperar allá afuera, pues que nos dieran, esperar la siguiente, más tarde para ir al siguiente informe. Nos daban 2 informes de cómo seguía el paciente 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Entonces pues ya nos salimos, como les digo, mi suegra y yo bien conmocionadas o bien sorprendidas de la situación y serias porque pues no entendíamos, ¿verdad? Pues lo que estaba pasando. De los informes nos salimos a comer, pero nos quedamos a un lado del hospital sentadas en como una jardinera, y de rato, de unos 5 minutos de estar ahí calladas, sin hablar, sin decir nada, cada quien pensando pues en la situación, ¿verdad? De rato pues que se acercan unos hermanos, unas personas pues que andan por la calle orando, o ahí en los hospitales que dan oración, que oran, que llevan la palabra, ¿verdad?, de Dios. Entonces pues del estrés que traíamos nosotros encima, tanto mi suegra como yo, sí dijimos, cuando se nos acercaron y empezaron ahí delante de nosotros a orar, que si queríamos que oraran por nuestro paciente, y nosotras por dentro dijimos que sí, pero por dentro estábamos como que, ay, ahí vienen estos a predicar, o sea, sí hubo como un rechazo por dentro de nosotros, al ver que venían estas personas. Dije, ay, ya van a empezar estos, yo por dentro de mi mente, y mi suegra también dice que pensó lo mismo. Estábamos como que enojadas, y frustradas por la situación que había pasado, y no entendíamos, pues que, o sea, estábamos como encerradas en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en nuestro problema, ¿verdad? Y rechazamos que se nos acercaran esas personas y que oraran, pues que empezaran, ¿verdad?, su alabanza, su oración. Entonces, nosotros con esa actitud, pues renuente, nos fuimos como que adentrando a ellos, pues las personas estas que se acercaron y que empezaron a rezar y a orar y a cantar, a hacer sus oraciones, sus alabanzas. Ellos pues nos dijeron, ¿quieren que oremos? Y pues nosotros por dentro les digo que así como que rechazando, pero le dijimos que sí. Y ya nos despejamos de eso que estábamos, de todo lo que nos habían dicho los doctores, pues de lo que estábamos pensando, y ellos empezaron a orar, a cantar, a hacer alabanzas, y como que sacamos todo eso que estábamos pensando y nos enfocamos, nos adentramos a eso de lo que ellos estaban orando y estaban cantando, y como que se nos cayó así como un peso que traíamos, nos fuimos soltando, nos fuimos entregando a la oración, a la alabanza, todo eso, y ya sentimos como una paz, una tranquilidad de que todo iba a estar bien, de que en nuestras oraciones pues pidiéndole, ¿verdad?, a Dios de que ya la desentubaran a mi hija para que pues no fuera a pasar otra vez lo mismo,
y que no hubiera pues secuelas, ¿verdad? Uno pues pidiendo lo mejor, ¿verdad? Que no fuera a pasar más cosa más grave. Entonces, pues así pasó en la mañana, eso pasó, nos entregamos a la oración, oramos, sacamos nuestros miedos, nuestros temores, todo lo que estábamos pensando negativo, y ya nos fuimos a comer, ya se fueron los hermanos, nos fuimos a comer y todo, y ya en la tarde que volvemos a que nos dieran pues lo nuevo, ¿verdad? La información nueva de que, pues cómo seguía, qué es lo que pasaba. Pues ya nos dijeron que todo estaba bien, que ya le iban a pasar a su cuarto, que ya la habían desentubado, que al parecer pues que no había ninguna secuela, pero como quiera pues le iban a hacer estudios y y la pasaron pues al cuarto, ¿verdad? A su cuarto, que ya le iban a pasar a su cuarto, a piso, las pasan a piso, después de estar en cuidados intermedios, pues que ya le iban a pasar a piso y que pues que ya estaba estable, que ya estaba despierta, que pues que todo estaba bien, que ya pues ya con el hecho que te digan pues que ya la habían desentubado, pues ya como que nuestro corazón, nuestra mente, todo, descansamos tranquilas, ¿verdad? Como que se nos quitó todo eso, ese miedo, eso que pedimos, se, pues sí, o sea, se la desentubaron. Y, y ya que salimos, que pues estábamos esperando a que nos hablaran para que le iban a pasar al cuarto a mi hija, lo que estábamos afuera esperando, ya entre pláticas con mi suegra, pues ya resultó eso, que las dos pensamos lo mismo de que estábamos como enojadas al momento de que fueron los hermanos y nos dimos cuenta pues que Dios nos escuchó, ¿verdad? Y de que salió todo bien, que nos hizo el milagro de que ella oyó nuestros rezos, que fue desde el corazón, que nos rendimos ante Él, ¿verdad? Para orar y para quitarnos todos esos enojos, esas molestias, esos pensamientos malos que teníamos y que decidimos entregarnos a la oración con los hermanos y hablar y orarlo, o sea, alabarlo a Él, no estarnos con la frustración del pensar en qué puede pasar, en lo negativo. Entonces, pues, para mí eso fue un verdadero milagro, un milagro muy grande en mi vida, ¿verdad? De que ha hecho Dios. Ese para mí es un milagro grande. En lo cotidiano, pues sí ha habido personas que han sido milagros para mí, de que he estado yo pues triste, deprimida por situaciones que pasa uno, ¿verdad? Y ha habido esa persona esos son milagros pequeños, que ha habido personas que han sido milagros para uno, ¿verdad? Para uno de darte ese apoyo, de escucharte, darte ese consejo, apoyarte en tus necesidades que cotidianamente uno tiene. A veces nosotros podemos ser milagros para esas personas, para otras personas. Nosotros mismos o alguien puede ser un milagro para ti. Cuando tú tienes ese problema y esa persona se acerca y te da unas palabras de consuelo, de tranquilidad, eso ya viene siendo un milagro, que ya no hiciste algo negativo y te sacó de esa mentalidad, ¿verdad? Que para nosotros, ese milagro grande que les digo que pasó, pues el milagro lo hizo Dios, ¿verdad? Pero se valió de esas personas que fueron ahí a ayudarnos a orar y que nos motivaron en la oración y oraron con nosotros. Entonces, eso es lo que viene siendo mi experiencia de un milagro grande. Pues es lo que les digo, hay grandes y pequeños milagros que nosotros a veces no le damos ese valor, esa importancia, no lo vemos en el momento, ¿verdad? Ya después, a veces razonando, es que dice mi suegra que cuando pasó lo de mi hija, cuando ella salió, después de la noticia que nos dieron, ¿verdad? Los doctores, ella salió pues con ganas de soltar el llanto y pues uno en uno saca su frustración, sus cosas, pues con el llanto, ¿verdad? Eso es lo que te descarga todo, cuando uno llora, cuando uno saca pues todo lo que siente, ¿verdad? En el llanto. Entonces ella lo que hizo fue aguantarse porque me veía a mí y yo traumada también, que no hallaba pues qué reacción tener, y pensando en lo que pasó y en lo que puede seguir pasando, ¿verdad? Si no la desentubaban. Entonces, pues ella dice que ella salió, quería pues llorar, era su manera pues de sacar lo que ella sentía en ese momento, pero se detenía porque decía, si yo lloro, ella también va a llorar, ella también, o se va a caer, ¿verdad? Se va a derrumbar con el llanto. Entonces ella fue fuerte y no lloró, se aguantó
Les digo, las dos salimos como zombies, para afuera, porque pues no entendíamos, en ese momento no entendíamos, lo que pasó, ¿verdad? Lo que estaba pasando, este, y pues nos encerramos en eso. Pues eso es lo importante, fíjense, porque en la oración, en el agradecer, en el agradecimiento es donde se realizan los milagros, las cosas que pasan extraordinarias en la vida, ¿verdad? Y es cuando uno, se da cuenta al agradecer, cuando te suceden las cosas que agradeces. A veces no en el momento, luego de que uno pues ora, ¿verdad? De que rezas, de que haces tu agradecimiento, como les digo, eso no es de religión, eso es de cada quien al ser que uno crea. Ese es como les digo, no todos profesamos la misma religión, pero los milagros pues no tienen de religión, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que me sentía sola, que nadie sabía pues que yo traía problemas, ¿verdad? El cómo me sentía. Al principio eso fue cuando al principio de todo mi caminar con la situación de mi hija, pues el no saber qué va a pasar, pero nadie sabía, ¿verdad? Cómo yo me sentía. Y yo digo que yo también entré como en un estado de depresión por todo lo que se venía en mi vida con la situación de mi hija. Y justo un día que me sentía pues muy mal, ¿verdad? Alguien me mandó un mensaje que me hizo llorar. No sabía pues que yo me sentía mal, ¿verdad? Más bien esa persona no sabía pues lo que yo estaba pasando, lo que yo pensaba, lo que yo sentía en ese momento. Y de la nada esa persona me mandó un mensaje que me hizo llorar, que me hizo, pues sentir, ¿verdad? De que no estoy sola, que a veces alrededor tuyo hay personas que ven tu sentir, que ven tu dolor, o que ese ser al que uno cree se vale de esas personas para, para darte ese milagro de vida, esas palabras bonitas, ese ánimo. Y, y no sabía pues lo que pasaba, ¿verdad? Pero me levantó, o sea, cuando yo leí ese mensaje de esa persona, me hizo llorar, y al llorar pues saqué todas mis frustraciones que en ese momento sentía, todo lo que sentía, y pues no sabía, ¿verdad?, qué es lo que pasaba en el momento, pero gracias a ese mensaje, a esas palabras que me dio esa persona, me levantó, me hizo más el que hay que tomar las cosas como vengan. Y pues como les digo, ese mensaje, esa situación, las palabras de esa persona me hicieron salir, ¿verdad?, de mi como depresión o de mi sentir. Entonces, para mí eso fue un milagro, un pequeño milagro que otras personas pueden ser para ti. Ese milagro, esa persona que pequeño milagro, ¿verdad? Pero en ese momento de mi vida para mí fue un inmenso milagro. Algo que esa persona, con esas palabras, con esas palabras pues de aliento, de motivación, pues generó en mí y me sacó de ese sentir, de ese momento que tenía como depresión o frustración. Entonces, pues como les digo, hay pequeños y grandes milagros de la vida. Gente que piensa que un milagro es cabrón. Sí es milagro porque al caminar tiene salud, al despertar, ya es un milagro, como les digo, pero el verdadero milagro es perdonar y sanar por dentro, volver a comer. Esos son como milagros emocionales, cuando tú pierdes a una pareja o a un ser querido, si quieres a esa persona, pues te duele, ¿verdad? Entras como en un duelo, y ese es un milagro cuando puedes sanar de esa situación, cuando te levantas y sales de eso que sientes, de eso que estás viviendo, y el milagro, ahí se ve el verdadero milagro, cuando ya perdonas a esa persona, sanas por dentro y vuelves a confiar en otra persona, en otra relación, y pues sigues adelante, ¿verdad? Eso también es más bien un milagro. Cuando esa persona pues te lastimó y quedas muy mal, ¿verdad? De esa relación, de esa situación, y el volver a enfocarte a perdonar, a sanar, todo eso también ya viene siendo un milagro en tu vida. Cuando ustedes no les ha pasado que sobreviven a algo que creían imposible. Esto también pues son los milagros, ¿verdad? Cuando uno le pasa algo y sobrevives a eso que creías que era imposible. Por ejemplo, a un cáncer. Hay muchas historias de personas que salen del cáncer cuando es algo imposible, que dicen ya no tiene cura, ya no tiene solución, ya le queda tanto tiempo de vida.
y de la nada, con oración más bien, cuando realmente la persona ora y se entrega a Dios confiado y pleno en la fe, ¿verdad? O ya sea la persona misma que tiene ese padecimiento o su gente alrededor, cuando realmente Dios ve esa fe, esa oración, es cuando suceden esos milagros, ¿verdad? En la vida. Entonces, pues, eso a veces, pues, eso viene siendo como un milagro cuando no tiene explicación el cómo sucedió, el cómo pasó, cuando ya lo checan los doctores y pues dicen, usted ya no tiene nada, no tiene células cancerígenas, está limpio, no hay nada de secuelas, y pues es un grande, ¿verdad? Es un grande milagro esa situación. También hay milagros cuando uno está llorando por las situaciones, cualquier situación que uno pasa, ¿verdad? Y piensa uno que ya no puede más, que no hay nada ya, ¿verdad? De pronto pues llega algo que te recuerda que no estás sola, que no estás solo y que puedes continuar con tu vida, te da esas, como le digo, esas palabras de consuelo, de motivación, o lo que uno necesita en ese momento, pues llega, ¿verdad? Llega y no sé cómo, eso es el milagro de que no sabes cómo, pero te levanta y vuelves a la vida, y te saca de lo que uno pues siente, lo que uno piensa. El cómo ver los milagros, a veces como les digo, a veces no nos damos cuenta o no vemos más allá, ¿verdad? De lo que nos pasa, darte miles de milagros o milagros extraordinarios o milagros grandes, sino que necesitamos abrir los ojos alrededor, todo lo que vivimos, todo lo que vemos en nuestra vida diaria, eso, esos son los milagros. A lo que ustedes crean, agradezcanle 3 cosas de su vida, 3 cosas o 3 situaciones, y háganlo por una semana y luego me cuentan cuál fue su cambio, qué cambio tuvieron, qué experimentaron con esto. Y ahí los voy a leer yo en los comentarios. La gratitud atrae los milagros, entonces por eso les digo y les recomiendo que hagan esto. No es magia, ¿verdad? Tampoco, es energía. Cuando agradecemos por tu vida, por lo que tienes, incluso por las pruebas de la vida, te da más razones para sonreír. Cuando somos más agradecidos, seamos agradecidos más bien. Escríbanme ustedes aquí en los comentarios por qué hoy pueden estar agradecidos. Porque el día de hoy podemos estar agradecidos. Yo por la vida, por despertar el día de hoy y estar aquí compartiendo con ustedes este tema. Por eso estoy agradecida el día de hoy, porque me conozcan un poquito más de mi historia, de mi vida. Y conforme a estos temas, pues, cuando tratamos estos temas, pues aquí salen 1000 cosas, ¿verdad? De mi vida, de mis cosas, lo que he vivido, lo que he pasado. Todos tenemos una historia que contar, ¿verdad? Y pues hay personas que pasan por grandes cosas más peores que las de uno, ¿verdad? Pero todos podemos compartir nuestras vivencias, nuestros sueños, nuestras cosas que sentimos. Y hablando de esto de los milagros, ¿verdad? Como les dije, uno puede ser el milagro para alguien más. No solo esperemos milagros, ¿verdad? También uno mismo puede llamar a alguien con una llamada, con un mensaje, como les digo, esta persona que me mandó un mensaje de aliento, que esa persona ni sabía pues lo que yo estaba sintiendo en esos momentos, pero me llegó, no sé por qué. No me explico el por qué esa persona me mandó ese mensaje que me hizo llorar y que me levantó de lo que yo estaba sintiendo en ese momento de mi vida. Y son cosas, como les digo, inexplicables, que no nos explicamos el por qué pasa, el por qué me mandó el mensaje, por qué me escribió eso si ella no sabía. Entonces, pues, como les digo, no esperemos grandes. Alguien puede hablarte, darte unas palabras bonitas de aliento, o alguien puede darte un perdón, que a veces necesitamos que alguien nos dé un perdón, ¿verdad? Que algo que hicimos esperando a esa persona que nos perdone. Llamar a alguien, abrazar, tan solo también a veces necesitamos un abrazo, que alguien llegue y te dé ese abrazo, te dé ayuda sin que uno lo pida. Eso para mí también son milagros, ¿verdad? Para alguien puede ser, para uno a veces no es nada, eso no es nada, ¿verdad? Pero para alguien más puede ser todo. Como les digo, en mi situación que les platiqué, de esa persona que me mandó un mensaje, pues ella, yo me imagino que me lo mandó porque pues sabía, a lo mejor no sabía del todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero sí sabía que pues que yo tenía pues mi niña con problemas de salud y todo eso, y que estaba en un proceso pues de
de pues un proceso complicado. Entonces, pues como les digo, esa persona me ayudó, me levantó de mi frustración, de mi depresión, de mi tristeza y entender y agarrar la vida como viene, no enfocarme en mi problema, en lo que yo estaba viviendo, en lo que yo estaba pasando, sino que hay gente peor que uno. Entonces yo vi eso, gracias a ese mensaje de esa persona, yo vi y entendí que no, que hay gente que pasa por cosas más críticas que uno, que involucra la vida, que ya están a punto de, pues, de morir, ¿verdad? Y lo mío, pues, tenía, en ese momento lo veía como que lo más complicado de la vida o lo veía como sin esperanza, sin, como que uno no avanzaba, como que uno estaba, atorado ahí, que no salíamos, cuando íbamos a terminar de estar yendo a Monterrey, de que le encontraran, pues, cómo poder ayudar a mi hija, todo eso. Pues yo sentía pues que no avanzaba, que estaba en lo mismo, que no, que nunca íbamos a acabar, que siempre íbamos a seguir estando en los hospitales y citas y vueltas y todo eso. Y y hasta que les digo, ese mensaje me despertó de mis pensamientos locos que tenía. Y esa persona me hizo darme cuenta que no, que lo mío no era tan complicado como o sea, perder la vida, que hay cosas más preocupantes, que ya están pues desahuciadas las personas, y así situaciones más complicadas. No, no es de que no, lo mío no sea más complicado, ¿verdad? Pero hay cosas que sí están más graves, más críticas. Entonces eso me hizo cambiar mi mente, mi mentalidad y tomar las cosas más positivas, más de otra perspectiva, ¿verdad? Yo me consolaba con eso de decir, de poner en mi mente y decir, pues mi hija no es tan grave lo que tiene, ¿verdad? Gracias a Dios está viva y poco a poco pues le van a encontrar, le van a dar solución a su problema. Entonces pues ya, gracias a Dios, ya casi 7 años de vivir con la situación de mi hija y pues ella está bien, ¿verdad? Ella está bien, pues todavía estamos en el proceso, ¿verdad? De chequeos y cosas de esas, citas y todo, pero en lo que cabe está bien, está con vida, está con nosotros ya. Gracias a Dios nos la permitió ya va para 7 años. Ya mero va a ser su cumpleaños. Entonces, pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy, de los milagros que a veces uno no ve, los milagros que existen. Decidí este tema porque muchas veces comparten por las cosas paranormales, las cosas, pues sí, va, de terror, paranormales o cosas así. Entonces, yo quise compartirles cosas positivas, cosas que pasan. Como les digo, no es de religión, es cosas que pasan, ¿verdad? Y cada quien, pues yo respeto, ¿verdad? Las creencias de cada persona y cada quien va a creer en lo que uno crea, ¿verdad? En lo que uno quiera. Entonces, pues eso es lo que les quería compartir hoy, que no te vayas sin escuchar pues estas situaciones, ¿verdad? Tú misma eres un milagro y nadie sabe todo lo que nos está pasando. Nadie sabe cuánto has llorado, en silencio. Muchas veces lloramos en silencio, pero aquí estás. Nadie sabe lo que uno pasa, cuántas veces has llorado, lo que vives, pero el hecho de estar aquí ya es un milagro. Entonces, estamos vivos. Mientras que estamos vivos, hay que luchar, ¿verdad? Por seguir luchando y sonreír a la vida y sonreír a otras personas, porque eso, tan solo el tener vida, ya es un milagro, ya es un milagro, ya es pues sí, un milagro de la vida. No hay que buscar señales en el cielo. Mira tu historia, todo lo que has vivido, por lo que has pasado en tu vida y en tu corazón. El milagro ya está en ti. El milagro ya está en ti. Nomás que hay que detenernos un poco y agradecer al universo, a Dios, al quien tú creas, y ver esos pequeños milagros de la vida. Ser agradecidas, tener gratitud.